Hola a todos, sean bienvenidos a este videoblog en el cual en este episodio vamos a hablar de la resistencia del organismo a la infección. Mi nombre es Mauricio Caichoca, egresado de la carrera de medicina, y conmigo vamos a hacer un repaso de lo que es la inflamación, los leucocitos y el sistema monocito macrofágico. Haciendo una introducción, el sistema inmunitario es conocido como el conjunto de órganos, células y mecanismos que se encargan de defendernos, protegernos de agentes agresivos externos e internos. Dentro de los externos hablamos de microorganismos infecciosos como son hongos, virus, bacterias y otros, y agentes contaminantes. Dentro de los internos podemos hablar de células cancerígenas. El sistema inmune tiene dos grandes pilares que son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata hace uso de mecanismos generales para reaccionar de una manera inespecífica a los agentes contaminantes o microorganismos infecciosos, mientras que la inmunidad adquirida hace uso de mecanismos específicos, adquiridos para poder atacar a un agente, a un microorganismo específico. Bien, habíamos hablado de células. Parte de estas células del sistema inmune son los leucocitos. Estos tienen están en dos grandes ramas, los polimorfonucleares y los no polimorfonucleares. Los primeros están divididos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mientras que los no polimorfonucleares están los monocitos, linfocitos y las células plasmáticas. También podemos clasificarlos de acuerdo al lugar de origen. Los que derivan de los órganos linfoides son los linfocitos, y los que derivan de la médula ósea son los polimorfonucleares, los monocitos y algunos linfocitos. En el libro del Guyton existe un recuadro en el cual se establece un cuadro de los porcentajes de cada uno de los leucocitos. Esto es muy importante. Primero, el número total de leucocitos por microlitro de sangre es de 7000, que es un parámetro muy cerrado, puesto que un parámetro normal establece un número de leucocitos normal entre 4000 y 11000 leucocitos por microlitro de sangre. Entonces es un número que varía dentro de la normalidad. Ahora, de este número total, un porcentaje del 62% corresponde a los neutrófilos, un 0.4 a los basófilos, un 2.3 a los eosinófilos, un 5.3 a los monocitos y el 30% corresponde a los linfocitos. Esto es muy importante porque estos números pueden tener elevaciones y disminuciones anormales, patológicas, que pueden ser signos laboratoriales de algún proceso inflamatorio infeccioso de tipo viral, bacteriano, parasitario, o alguna reacción alérgica o algún proceso neoplásico. Entonces es importante conocer la normalidad del porcentaje de cada uno de estos leucocitos en la sangre. También se habla de lo que es la génesis de los leucocitos. Derivan a partir de una célula madre, que es la célula hematopoyética pluripotencial, a partir de la cual derivan dos líneas: la línea linfocítica, de la cual derivan los linfocitos, y la mielocítica, de la cual derivan los megacariocitos, de donde se forman las plaquetas, los monocitos y los polimorfonucleares. Ahora, en el proceso de formación de los polimorfonucleares también tenemos la presencia de formas jóvenes, que se denominan callados. Los callados de los neutrófilos anormalmente pueden estar presentes en la sangre en caso de procesos infecciosos o inflamatorios. Entonces es importante conocer que esto no es normal y en qué situaciones también van a estar presentes. La vida de los leucocitos, en este caso de los polimorfonucleares, en la sangre es de 4 a 8 horas. Los tejidos de 4 a 5 días. Esto varía de acuerdo a la función que estén realizando en los tejidos en ese momento. Los monocitos viven aproximadamente 10 a 20 horas, y estos, cuando ingresan a los tejidos, aumentan de tamaño, aumenta su actividad fagocítica y se conocen como macrófagos. Estos macrófagos tienen la capacidad de vivir durante meses en el tejido. Esto varía también dependiendo de qué actividad estén realizando. Bien, puede ser que estén en la lucha con algún agente infeccioso, entonces la vida media del monocito puede disminuir. Los linfocitos pueden vivir meses en la circulación en la sangre. También se señala la vida media de las plaquetas, que es de 10 días, y en un número normal de 300.000 por microlitro de sangre. Pero hay una variante dentro de la normalidad que va desde 150.000 plaquetas por microlitro de sangre hasta 450.000. Bien, eso respecto a lo que son las generalidades, respecto a la vida, función
y el número de los leucocitos. Ahora, en este acápite se habla de lo que es la fagocitosis, inflamación y el sistema monocito macrofágico. Primero, para hablar de la fagocitosis, tenemos que hablar de las capacidades que tienen estas células de llegar desde la circulación hacia el tejido donde se está produciendo algún proceso inflamatorio o infeccioso. Bien, tenemos la idea de que el leucocito está circulante. Para llegar hacia el tejido tiene que hacerse de capacidades como la diapédesis, que es esa capacidad de pasar entre dos células, por ejemplo las endoteliales. Tiene un tipo de movimiento celular ameboide y está guiado por señales quimiotácticas. Es como una señal de auxilio desde el foco inflamatorio, el cual ayuda a los leucocitos a llegar hasta ese lugar. Entonces, las señales quimiotácticas que hay pueden ser producidas por toxinas víricas o bacterianas, puede ser producida por detritus, es decir, restos de la célula que haya o que esté pasando por algún proceso inflamatorio, además del complejo del complemento, que es un mecanismo de cascada de reacciones químicas que se producen que permiten aumentar la capacidad fagocítica, que permiten también activar otras vías para mejorar la reacción de las células, etcétera, que se indican en capítulos posteriores, pero también genera señales quimiotácticas. Entonces son varias las señales que producen quimiotaxia para la llegada de los leucocitos. Ahora, la capacidad que tienen estos leucocitos, en este caso los neutrófilos y los macrófagos, es la fagocitosis. La fagocitosis es esa capacidad que tienen de poder engullir a un microorganismo infeccioso, algún antígeno extraño, y ya una vez en el interior del fagocito, poder destruirlo. Pero antes pasa por un proceso de selección de a qué microorganismo, célula se va a fagocitar. Entonces, ¿cómo se reconocen? Existen células, en nuestro cuerpo hay superficies lisas. Si el fagocito se encuentra con una superficie rugosa, entonces es más probable que esa superficie o ese lugar donde hay esa superficie rugosa sea fagocitado. Después, por conocimientos básicos de histología, la célula está rodeada por un glucocálice. El glucocálice, que es una capa de glucoproteínas que permite a las células una comunicación, va a evitar la presencia de ese glucocálice, la fagocitosis. Después tenemos a la opsonización. Dentro de la opsonización podemos decir que es un mecanismo de señalamiento que usa anticuerpos. Es como cuando un anticuerpo marca a un agente infeccioso. Es como que esté produciendo una señal de auxilio, una señal de alarma, donde ese lugar, ese agente infeccioso va a ser mucho más fácilmente fagocitado. Entonces hablamos de ese tipo de mecanismo cuando hablamos de opsonización. Bien, dentro de las capacidades que tienen los neutrófilos y los macrófagos, decimos que los neutrófilos tienen una capacidad fagocítica de 3 a 5 bacterias, mientras que los macrófagos hasta de 100 bacterias. Una vez que se produce la fagocitosis, esa cápsula se conoce como vesícula fagocítica. Esa vesícula fagocítica se va a juntar, se va a unir con una organela de la célula que se denomina lisosoma. Entonces se forma una vesícula digestiva denominada fagolisosoma. En ese fagolisosoma se van a liberar enzimas proteolíticas y lipasas, las cuales ayudan a degenerar la capa proteica de virus, la capa lipoproteica de virus, bacterias, etc. Además, en la célula tenemos otra organela que es el peroxisoma, que tiene la capacidad de liberar hidroxilo, superóxido y peróxido de hidrógeno, que son sustancias altamente microbicidas. Además, tenemos una sustancia, una enzima, que es la mieloperoxidasa, que cataliza la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el cloro, que nos va a permitir dar lugar a el hipoclorito, una sustancia altamente tóxica para los microorganismos. Entonces, además de generar, destruir a estos microorganismos
dentro de una vesícula digestiva también tenemos estas enzimas y sustancias que son directamente microbicidas. Bien, pasamos a otro punto, que es el sistema monocito macrofágico, que es un sistema intrincado, es una red de protección que está conformado por el conjunto de monocitos, macrófagos circulantes, macrófagos tisulares fijos y células endoteliales especializadas de algunos órganos linfoideos. Como habíamos dicho, tiene esa capacidad de formar una red de protección. Porque estos macrófagos están presentes en algunos órganos linfoideos, como por ejemplo, están presentes en los ganglios linfáticos, están presentes en el vaso, están presentes en otros órganos como la piel, en los alvéolos, en los sinusoides hepáticos, estableciendo una red de protección entre el medio exterior y nuestro medio interno. ¿Cómo? Nosotros conocemos que en temas anteriores de este libro, por ejemplo, en el manejo de líquidos. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de líquidos y de proteínas en el líquido intersticial? Dentro de la normalidad, este exceso de líquido y de proteínas va a pasar hacia los vasos linfáticos. De los vasos linfáticos se cruzan con ganglios antes de llegar a depositarse en la circulación venosa. Pero, ¿qué pasaría si un microorganismo está en este espacio intersticial? Cuando se produce una cortadura, un microorganismo llega a los espacios intersticiales. Entonces, el siguiente paso es que pueda llegar a los vasos linfáticos, de los vasos linfáticos a la circulación venosa y de ahí dispersarse por medio de la circulación. Pero se encuentran con los ganglios linfáticos que están recubiertos en el interior por macrófagos, los cuales al detectar algún antígeno extraño, algún microorganismo infeccioso extraño, entonces lo fagocitan. También están presentes en los alvéolos. Las células del polvo o estos macrófagos tienen también esa capacidad de fagocitar partículas, antígenos extraños. Participan también en lo que es la fisiopatología de la silicosis, participan en la fisiopatología de la tuberculosis. A estos macrófagos, al no poder fagocitar a algún agente extraño, muchas veces forman complejos de células mucho más grandes que se llaman células gigantes de Langerhans. También están presentes los macrófagos tisulares en la piel, que se conocen como histocitos, que se conocen también como células de Langerhans. Tienen esa capacidad de, al detectar algún antígeno extraño, poder fagocitarlo. También tenemos una red de protección de macrófagos entre el intestino y entre el hígado. Entonces, cuando tenemos esa función de absorción, desde el epitelio intestinal llegan los nutrientes que han sido absorbidos y deben llegar hasta el hígado. Pero en ese paso, en ese trayecto, se topan con los sinusoides hepáticos. En los sinusoides hepáticos están recubiertos de macrófagos, que son las células de Kupffer, que son macrófagos que tienen esa capacidad de fagocitar. Entonces, cumplen esa función de red. También están presentes en los vasos, en las trabéculas rojas, en la red roja. Bien, el siguiente paso a hablar es la inflamación. La inflamación, que es un punto muy importante a tratar, que ya es un tema de fisiopatología. Si yo, por ejemplo, experimentara algún pinchazón en la mano, alguna picadura, alguna cortadura, algún golpe, eso genera daño tisular. Entonces, se presenta lo que es la tetrada de Celsius, parte de la fisiopatología de la inflamación, que nos indica que hay calor, dolor, rubor e impotencia funcional, parte de la tetrada de Celsius. ¿Cómo está explicado eso en la fisiopatología? Está explicado por qué cuando se produce, por ejemplo, el golpe, el pinchazón, en el lugar afectado se produce daño tisular, daño de los tejidos, daño de las células. Entonces, ese tejido dañado emite señales quimiotácticas y esas señales quimiotácticas también generan sustancias proinflamatorias que inducen que haya una vasodilatación. Entonces, cuando hablamos de vasodilatación,
va a permitir que haya mayor cantidad de vasos sanguíneos abiertos, mayor circulación en ese territorio. Entonces se va a volver rojo por esa vasodilatación. Cuando hay daño tisular, órganos dañados, células dañadas, entonces habíamos dicho que se liberan sustancias proinflamatorias. Esas sustancias proinflamatorias, además de producir vasodilatación, también producen dolor. Entonces ya cumplimos otro punto de la tetrada de sello: dolor. Rubor ya hemos cumplido, y calor también se produce por el aumento de la vasodilatación. Por el aumento del flujo sanguíneo se produce color, pero también calor. Ahora, si nosotros solo en ese lugar donde ha sido golpeado o ha sido pinchado, se produce coagulación de fibrinógeno en los espacios tisulares. Eso evita que los agentes infecciosos que puedan estar presentes en el sitio de lesión no puedan dispersarse a órganos vecinos, a lugares vecinos. Entonces se coagula el fibrinógeno. Entonces, si se coagula, eso impide, por ejemplo, solo hablamos aquí en este lugar, puede impedir la sensibilidad, puede impedir ya también la pérdida de calor o la conservación del calor, etc. Eso es de manera local. Cuando hablamos de inflamación en lugares mucho más grandes, por ejemplo, digamos en una articulación, alguna vez hemos sufrido algún esguince, entonces el esguince de algún ligamento, de alguna articulación, produce dolor y limita la función de la articulación, impidiendo el movimiento. Entonces, por eso también se habla de impotencia funcional. Ahora, en este libro existen pasos sencillos que están enumerados como los pasos de la inflamación son aumento de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Eso va a permitir que el fibrinógeno que se está coagulando en el espacio intersticial pase desde la circulación al intersticio. Entonces, para que también se produzca la llegada de los leucocitos. Entonces, hay aumento de la permeabilidad. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, coagulación del fibrinógeno, la migración de los leucocitos. En este caso pueden llegar neutrófilos, pueden llegar macrófagos. Y cuando se produce la coagulación del fibrinógeno, se produce, habíamos dicho, una especie de cuarentena, una especie de cerco que impide que los agentes infecciosos que estén en ese lugar puedan diseminarse a lugares vecinos. Bien. Si hablamos de la reacción que tienen los neutrófilos y los macrófagos, podemos categorizarlo en líneas de defensa. Sencillamente podemos nombrarlo como primera línea de defensa a los macrófagos tisulares, segunda línea de defensa a los neutrófilos, tercera a los monocitos que están en la circulación, cuarta línea de defensa, el aumento en el número de monocitos y neutrófilos. Pero desglosando, podemos poner ejemplos rápidos. Si uno tiene una lesión producida por una cortadura, por ejemplo en la mano, quienes van a estar a disposición para reaccionar son los macrófagos tisulares. Reaccionan en los primeros minutos. A la primera hora reaccionan los neutrófilos, aproximadamente. Esto producido por la acción de las citocinas inflamatorias. ¿Quiénes interactúan ahí? La molécula de adhesión intracelular, las integrinas, que reaccionan juntamente, la selectina y la ICAM-1 reaccionan con la integrina que está en el neutrófilo para producir su marginación en el vaso sanguíneo y su diapétesis hacia el foco inflamatorio. Bien, los monocitos tardan más horas en reaccionar. ¿Por qué? Porque en su paso de ser monocitos a macrófagos pasan unas cuantas horas. El aumento del número de neutrófilos y de monocitos en la circulación está gobernado por la acción de las citocinas inflamatorias. Estas inducen un aumento en la madurez y también inducen a que las formas adultas puedan pasar a la circulación. Estas también son responsables del paso de las formas jóvenes hacia la circulación. Entonces ponemos el ejemplo de un proceso infeccioso grave, una reacción inflamatoria exacerbada, en la cual en el laboratorio nos puede señalar que existe una leucocitosis con desviación a la izquierda, eso quiere decir el aumento en el número de neutrófilos, y también en el laboratorio nos reporta que hay la presencia de formas jóvenes, es decir, callados.
Entonces, todo eso nos induce a que hay un proceso inflamatorio. Después, esta reacción de los neutrófilos y los macrófagos está gobernado por un mecanismo de retroalimentación, en el cual mencionamos 5. Los importantes son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, el factor estimulador de la colonia de granulocitos y monocitos, factor estimulador de colonias de monocitos y factor estimulador de colonias de granulocitos. Estos inducen, controlan la liberación de monocitos y neutrófilos en la circulación. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de esos factores, mayor es la liberación e inversamente proporcional. Si hablamos de los otros polimorfonucleares, tenemos a los eosinófilos, que tienen capacidades especiales. Neutrófilos y macrófagos no son capaces de fagocitar un parásito por su tamaño mayor. Entonces, ¿quién entra en acción? Entran los eosinófilos, que son capaces de generar un daño directo al parásito por sus enzimas proteolíticas, por sus polipéptidos básicos que dañan al parásito y también a sus formas jóvenes. Están también presentes en lo que es la fisiopatología de la alergia, al igual que los basófilos, que están ligados con la acción de la inmunoglobulina E. Los basófilos tienen la capacidad de liberar bradicinina y heparina. La heparina es un agente anticoagulante, la bradicinina aumenta la permeabilidad, aumenta también la vasodilatación. Entonces, cuando está ligada la inmunoglobulina E al basófilo, el anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, reacciona con un antígeno extraño. Como está ligado al basófilo, puede generar una reacción exacerbada que está presente en la fisiopatología de la alergia. Bien, hay acápites, hay paréntesis para hablar de fisiopatologías en este capítulo. Se habla de lo que es la leucopenia. Hablamos de leucopenia cuando hay una insuficiencia en la capacidad de la médula de producir estos leucocitos. Entonces, ¿en qué situación se produce esto? Cuando hay una aplasia medular. Los rayos X que están presentes en exámenes como son los rayos X y las tomografías computarizadas son capaces de generar aplasias de la médula ósea. Entonces, siempre se debe tratar con criterio la realización de estos exámenes, porque la complicación es la aplasia medular, consiguiente a la leucopenia. Si no hay leucocitos, estás muy susceptible a un proceso infeccioso. Entonces, en los primeros días ya se observa que, por ejemplo, hay un decaimiento en los leucocitos y ya empiezan a aparecer placas blanquecinas que están proliferando las colonias de hongos ya en la boca. Después existen otros fármacos como son el cloranfelicol, que también inducen la generación de aplasia medular. Si hablamos de la leucemia, que es un proceso neoplásico ya conocido también por personas que son ajenas a la medicina, está dividida en dos ramas, la leucemia mielocítica y la linfocítica. La linfocítica se produce esta proliferación anormal de células malignas en los órganos linfoides. La leucemia mielocítica se prolifera en la médula ósea. Entonces, ambos son tendientes a producir metástasis. Eso quiere decir que estas células neoplásicas pueden invadir órganos vecinos, ya sea adyacentes o a distancia, como están en la circulación. Ahora, gracias a sus capacidades de células malignas, porque estos no respetan los límites de crecimiento, tienen una actividad metabólica incrementada y su capacidad de adhesión, como en otras células, no es la misma. Entonces, pueden desprenderse hacia la circulación e invadir a otro. Ahora, si hablamos de los efectos adversos, de las consecuencias de estas leucemias, de manera general podemos señalar que imaginemos que se está produciendo ese proceso neoplásico en la médula ósea. ¿Qué se produce ahí? Se producen los glóbulos blancos, los polimorfonucleares, monocitos, etc., hematíes y plaquetas. Entonces, si nosotros tenemos un proceso neoplásico ahí, interfiere también en la correcta producción de hematíes, interfiere en la correcta producción de plaquetas. Como consecuencia clínica, nos encontramos con anemia, nos encontramos con una trombocitopenia y nos encontramos con una leucopenia. Entonces, esas son consecuencias de este proceso neoplásico.